Hola, les doy la bienvenida a una charla más de Revista Purgante. Yo soy Ana Arendidi y hoy tengo el placer y el honor de compartir el espacio con la editora, escritora, guionista y biógrafa Laura Ramos. Bienvenida, Laura. Es un gusto estar contigo. Muy contenta de poder compartir con ustedes. Laura, ¿cómo fue tu acercamiento con Elena Garro y Elenita Paz los últimos años de su vida, bueno, y que estuvieron en Cuernavaca? Tuvimos como dos etapas. La primera etapa fue con Elena. A mí me habían encargado que estuviera a cargo del premio Sor Juana para la Feria del Libro. Y entonces ahí tuve un acercamiento con ella para llevarla, para prepararla, para ver las ruedas de prensa y estábamos por publicar cuatro, cuatro novelas de ella que se llevaron a la editorial por parte de Gustavo Sáiz. Y entonces esas eran mis visitas a Cuernavaca. A Elena la encontré no tan mal cuando la conocí, pero con los años, fueron 4 años y con los años ella fue desmejorando mucho su salud. Después tuve otra etapa con Elenita después de que muere su mamá y con ella ya tuve pues una amistad, más que trabajo, era una amistad con Elenita. ¿Y cómo nace este libro, bueno, esta obra que acabas de publicar, Los recuerdos sin provenir, retratos de dolor, rabia y añoranza? ¿Qué te motiva a escribir? Y de alguna forma también como un homenaje, me parece muy bello, como para reivindicar una etapa en la que la hemos mantenido como muy oscura, Elena Garro, ¿no? Sí, bien, mira, Elena le han puesto algunas etiquetas, como esta leyenda oscura, como feminista. A mí me gustaría con toda, que la vean con toda la luz que ella era y que la vean como un ser humano y ya sin un juicio, que ya no existe ese juicio ni para su hija, ni para ella, ni para su matrimonio. Eh, Creo que vale mucho la pena estudiar la obra de Elena y no se puede estudiar la obra sin la vida de Elena. Entonces, en algún momento, algunos de los manuscritos que ella me decía, se me desaparecieron las cartas, no encontré tal novela, los poemas no los tengo, perdí un capítulo de Testimonio sobre Mariana. Todas esas cosas que ella iba perdiendo ahora han sido publicadas. Entonces ya las tenemos a la mano, ya podemos tener más de ella, pero podríamos ya darle un giro a la historia, ya podríamos quitarle todo esta comercialización que se ha hecho y empezarla a ver como un ser humano, empezarla a verla con toda esa luminosidad, con su genialidad. Ella realmente, a pesar de que tenía un pulmón perforado por una costilla, que no podía estar acostada, tenía muy buen humor en ratos. Tenía muy buen humor y era chistosa, era creativa, era amistosa, siempre estaba viéndome a ver qué me había puesto, qué zapatos tenía, si, cómo me había peinado, si subí de peso, si bajé de peso. Yo me quedaba porque ella empezaba, mira la carta, mira las fotos, y a mí esas fotos que Elena me empezó a enseñar, a mí me atraían mucho, porque en esas fotos estaba García Márquez, estaba Picasso, estaba Rufino Tamayo, y pues yo quería saber de París, yo quería saber de esas historias de cuando ella llegó. Hay una foto que a mí me gusta muchísimo, que me encanta, que está ella en una chimenea y tiene un pantalón blanco con negro a rayas. Era antes de 1950. Se veía genial, era una gran Elena, pues realmente estaba muy bien haciendo su papel y esas fotos a mí me cautivaron. Entonces, después viene la biógrafa, hacer esta biografía igual con esas fotos, y luego se hizo Testimonio sobre Elena Garro, que era pues una versión parecida a Testimonio sobre Mariana, porque Testimonio sobre Mariana está en clave,
y ya la de Elena ya era su biografía, aunque desde la fecha de nacimiento está equivocada y hay algunas situaciones que no pasaron tal cual como vienen en esa biografía. Con el tiempo se fue dando cuenta la biógrafa y todos los lectores que había desfases en esa biografía. Entonces, ese es el motivo que el libro pueda presentar eh, una vida sin juicio, que la puedan valorar como es, como un ser humano, y que ya le quitemos todas las etiquetas. Y justo ahorita que me mencionas sobre estos desfases en la reconstrucción de la vida de Elena Garro, ¿a ti te gustaría a futuro hacer su biografía o este libro es solo como un paso para que alguien más vaya recreando todos estos como lagunitas en blanco que por ahí existen sobre su vida, ¿no? Que justo como mencionas, poco a poco y a través de los años se han ido destapando ciertos espacios de su historia, de su infancia, de lo que pasó en los viajes, ¿no? Quizás en Nueva York, España, Francia, sobre todo. Bien, mira, al final del libro, yo dejo unas notas que dice anecdotario para una biografía. Ahí viene paso a paso en dónde estuvo viviendo. Al principio yo le había puesto Peregrinaje de Elena porque era una parte en la que ella había cambiado de domicilio tantas veces que yo los fui registrando de uno por uno para ver el proceso, ¿no? Y basado en un poema que ella escribe donde dice que primero es la Elena final y luego la Elena de su infancia, entonces lo puse en esos espacios, primero su final, luego su infancia y después la fase intermedia, que creo que en 1950 fue la mejor época de ella. Y ahí hay datos para hacer una biografía. A mí me encantaría que los jóvenes, que esta nueva generación de pensamiento crítico sin juicio se atreviera a investigar, porque ya están en el archivo general, ya están abiertos todos los expedientes del 68, ya podrían hacer una buena investigación, ya podrían hacer una buena biografía, y hay tanto talento que yo creo que podría acercarse a los jóvenes. Me gustaría mucho que estas generaciones pudieran escribir sobre ella. Y volviendo un poquito a estas fotografías que nos mencionabas hace un momento, bueno, yo me imagino una Elena, bueno, no me imagino, la he visto en sus fotografías muy elegante, porque aparte venía de esta educación en el ballet clásico, ¿no? Bailarina, coreógrafa, ya era una artista, incluso antes de escribir y antes de conocer a Octavio Paz, involucrarse como en esta generación de los intelectuales. ¿Cómo recuerdas o en estas anécdotas cuando ya pudiste convivir con ella? ¿Ella te hablaba de esa época antes de ser escritora o cuando empezó quizás a escribir sus obras, que también fue una gran dramaturga, ¿no? Me parece que tuvo como 18 obras de teatro escritas. Teatro, sí. Sí, sí, sí. De hecho, ya están recopiladas todas, ya se pueden leer. Sí, ella me platicaba, tenía como dos etapas muy, muy favoritas. La etapa en la que conoció a Bioy Cáceres, que era una mujer empoderada, que estaba pues contenta, que ya había escrito Los recuerdos del porvenir. Ella ya era una gran escritora, ya tenía escrita su poesía y enamorada de Adolfo Bioy Cáceres se siente empoderada y es cuando le recomiendan sus amigos argentinos a Octavio Paz que la apoye para publicar esa novela. Entonces, esa época de Elena, ella lo habla y lo platica muy bonito, que era otro México, que ya desconoce el México, que ya desconoce el calor de Cuernavaca, que ya es otra Cuernavaca. Entonces siempre estaba ligado a esto, a sus trabajos, porque ella estuvo trabajando en París, escribía para otras personas, hacía corrección de estilo, sí, sí, se hablaba muy bonito de esa época. Y otra época linda que ella refería mucho era cuando era niña. Ella tenía mucho amor por la gente que la cuidaba. Ella decía que esas tardes calurosas, pues ella
lo que hacía era correr, jugar, era bastante traviesa, se atrevía a hacer muchas travesuras grandes y lo disfrutaba mucho, ¿no? Y entonces la bioquímica de su cuerpo cambiaba y sus ojitos se veían así como cristalinos con agüita y era como una bioemoción de su cuerpo, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaba compartir con ella porque eran unas tardes muy buenas y me quedé con todas esas anécdotas tan lindas que yo creo que todos deberían de conocer a esa Elena maravillosa y genial y luminosa sin quitarle su parte oscura, como todos los seres humanos. Claro, yo creo que ese contraste era lo que la hacía escribir de esa forma tan poética, ¿no? Tenía un lenguaje tan lírico y unas imágenes visuales tan bellas al leerla que de alguna forma tuvo que haber unido ambas partes para poder crear grandes obras, ¿no? También de repente solo se habla como de los recuerdos del porvenir, pero La Semana de Colores, también un gran libro, Testimonio sobre Mariana. Eh, ¿Alguna anécdota o algo que recuerdes muy especial sobre Elena en estas conversaciones? Puede ser desde la parte humana, que creo que fue la que más conexión tuviste, pero también desde la literaria, algo que nos puedas compartir al respecto. Pues bueno, fíjate que yo tuve mucha confianza en contarle mi vida personal y mis cosas porque ella preguntaba y así como yo también preguntaba de sus cosas, pues ella también, ella tenía una parte mística, muy esotérica y a mí eso me atraía, ¿no? Te voy a leer la mano, leemos el tarot, bueno, y todos esos comentarios. Yo estaba bastante joven y me atraía muchísimo, mucho. Ya después entendí todo este proceso de la física cuántica y hay algo que me gustaría resaltar. Hay varias obras que están escritas de los mismos personajes en diferentes dimensiones y en diferente perspectiva, porque José Bianco escribió la historia de Elena y Bioy Cáceres en una novela y Bioy Cáceres escribió su perspectiva y Elena escribió Testimonio sobre Mariana. Entonces, si las tres obras se pudieran leer, se podrían dar cuenta que son universos paralelos con los mismos personajes y la misma historia de amor que no tiene un final feliz. Entonces, también ahí aprendí de esto, empecé a buscar sobre la escritura de Borges porque había una liga entre Adolfo y Bioy que también llegaba a Elena. Y es muy interesante que ahora se pudiera estudiar la literatura de Elena en esta perspectiva, ¿no? Buscando todos estos universos paralelos, el metaverso. Sería maravilloso que se hiciera un estudio definido con eso. Entonces, esta parte de Elena, que era esotérica, se viene a unir con este presente que tengo ahora con la física cuántica. Ella me lo estaba diciendo, me lo estaba explicando, pero tenía otras palabras para decirlo. Y creo que me quedo con eso, me quedo con esa Elena maravillosa de diferentes universos. Por ahí leía que creía en la numerología, ¿no? Y justo este misticismo le daba como otra percepción, quizás también esa fascinación por los gatos, ¿no? A veces si intentamos como unir todos estos puntos, los animales hasta cierto punto y sobre todo los gatos, parece ser que están conectados como con otros puentes o otros universos más abiertos y no sé, quizás por ahí todo se conecta, ¿no? Con su espiritualidad y su percepción a otros mundos. Exacto, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me encantan los animales, amo los animales, sí me gustan los gatos, pero uno o dos, no tantos. Esos gatos no estaban bien educados. Esos gatos hacían pipí por donde fuera, se subían en su cabeza, sí, eran muy, muy desordenados. Algo que quieras como agregar a la charla o respecto a tu obra, ¿no? Invitar también a que puedan leer. Pues sí, la idea es que encuentren una Elena maravillosa, una Elena genial, una Elena humana, que la vean con ese gran corazón y con esa luminosidad. Y por qué no, yo estoy levantando la mano para ver si la podemos cambiar de lugar, llevarla a la rotonda de las personas ilustres o bien
regresarla a París porque ella no quería venir a México. Sería un gran regalo y maravilloso que pudieras lograr eso, como un homenaje y como una reivindicación a su historia, a su trabajo y a lo mucho que ha aportado a nuestro país con sus letras y con su conocimiento. Te agradezco Así es. muchísimo, Laura. Eh, Igual, un beso para ti.